Jorge Alfredo Vargas proviene de una familia de maestros. Su papá y su madre se dedicaron toda la vida a la enseñanza. El señor Alfredo Vargas, papá, era el profesor de su mamá en el colegio. La señora era entonces una bella joven que estudiaba interna en el colegio que don Alfredo enseñaba matemáticas. Él era un hombre muy inteligente, arquitecto, matemático y licenciado en matemáticas. Se enamoraron en el año 1964. La señora cursaba quinto de bachillerato y aquello habría sido un escándalo si no lo hubiesen manejado con total discreción. Se dejaban cartas de amor en los pupitres y escritorios hasta que un día la madre Isabel María, rectora y profesora del instituto educativo, se enteró. Llamó a la madre de Jorge Alfredo y le preguntó si era cierto que era novia del profesor Alfredo. Ella le dijo que sí y desde entonces les autorizó estar en la sala de profesores algunos días para que hicieran la visita. En el año 1965 se graduó del colegio y se casaron en el año 66. En el año 1967 nació el caballero de las noticias Jorge Alfredo Vargas, o como le dicen sus amigos, Guagua. Pero si quieres conocer más de él, te invitamos a que te quedes, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Quiero saber, ¿es cierto que usted es novia del profesor Vargas? Dijo, sí. ¿Y yo por qué no sabía? Dijo, porque usted no me lo ha preguntado. Entonces le dice la madre, de ahora en adelante, tales días a la hora de estudio, ustedes van a hacer visita de novios en la sala de las monjas y van a tomar café como hacen los novios en la vida. En la vida siempre tenemos personas a quienes admiramos. Los padres suelen ser los ídolos de sus hijos. Infortunadamente no es en todos los casos, porque hay padres que no están a la altura para criarlos a ellos. Pero don Alfredo Vargas es, sin duda, el ídolo de Jorge Alfredo. Él recuerda cómo su padre le inculcó tantas cosas buenas. Una de ellas, en jocosidad, fue su amor por el Santa Fe. La muerte de su papá ha sido el momento más desgarrador de su existir. Su vida tuvo un antes y un después luego de su partida. Indiscutiblemente en su existir nunca más volvió a ser el mismo. Días antes de que él falleciera, estaban viendo un partido de Colombia juntos y don Alfredo se durmió. Para Jorge Alfredo fue extraño que su padre, un apasionado por este deporte, se quedara dormido mientras veían un partido. Días antes había un partido de Colombia que vimos y lo invité al apartamento. Yo ya estaba casado y se me durmió. Un partido de Colombia, le dije, no te puedes dormir en un partido de fútbol. Si él me enseñó a querer el fútbol. A los 3 días, 4 días, nosotros nos fuimos con Inés María a Miami. Días después se fue con su esposa Inés María Sabaraín a los Estados Unidos porque iban a recibir un premio periodístico. El señor los llevó al aeropuerto. Al otro día de recibir el premio lo llaman y él les dice que los recogería allí mismo el domingo. Sin embargo, ese domingo no llegó. Al otro día estaba en la clínica por un aneurisma abdominal. Jorge se devuelve en compañía de su esposa para estar con su padre. Al llegar al aeropuerto estaban 7 carros de primos y amigos esperándolo. Él supo que estaba más grave de lo que se imaginaba. Al llegar al hospital había familia y amigos que hacía mucho que no veía y que no tenían por qué estar ahí a menos que fuera algo muy grave. Ese mismo día que llegó murió. Jorge Alfredo entró, lo vio y dice, lo peiné, lo abracé, le hablé, pero en la tarde su corazón no soportó más. Y cuando llegamos, en efecto, había carros de primos esperándolo, pero primos que no tendrían por qué irte a recoger al aeropuerto. Cuando yo me bajé del avión y vi que había 7 carros de primos, amigos esperándome en el aeropuerto, y dije, es más grave de lo que yo estoy pensando. Cuando llegamos a la clínica está todo el mundo, ¿no? El reportaje siempre fue una pasión desde niño. A él le encantaba reportar todo, dice su hermana. Jorge vivía todo el día haciendo entrevistas, reportándonos con un cepillo de micrófono. Por eso cuando salió del colegio ya sabía a qué quería dedicarse. Él quería ser periodista deportivo. En la Universidad Javeriana cubría deportes y tenían que entrevistar a Iván Mejía Álvarez y fueron a Todelar y Jorge lo entrevistó. Cuando salió, estaban guardando todo, salió Iván y lo llamó aparte y le preguntó, ¿quieres trabajar conmigo? Obviamente no todos tienen el privilegio de trabajar antes de terminar la universidad y mucho menos contratado por semejante figura. Así llega Alfredo Vargas al noticiero Krypton contratado como practicante. A ver. Para nuestros hijos y las futuras generaciones. No necesitamos hacer puentes donde no hay ríos, promesas estudiantiles donde no se necesitan y mucho menos puestos de trabajo donde no se está haciendo sino robar al pueblo. Nunca jamás olvidará el primer día que pasó a la redacción general. Un domingo, el día de la liberación de Álvaro Gómez, que había sido secuestrado por el M-19, Jorge fue a cubrir la noticia y lo liberaron delante de él. En aquel entonces las cámaras grababan y tenían que salir con las cintas hacia los centros de producción, en este caso el de Inravisión. Cuando llegó entregó la cinta y el director le dijo, entre al set y siéntese para que narre todo lo que pasó. Él era reportero en ese momento, no presentador. Quiso negarse, pero el regaño que recibió lo hizo recapacitar. ¿Acaso no tiene
¿Tiene huevos para hacer esta profesión?, preguntó en un tono bastante alto el señor director. Alfredo se sentó al lado de nada más y nada menos que el señor Hernán Castrillón Restrepo y Ángela Patricia Janiot e improvisó por 3 minutos. Está en crisis los disturbios en Ocaña, que completan 15 días, no paran. En las últimas horas los manifestantes quemaron un vehículo cargado de víveres. Entre tanto, en Cúcuta ya hay preocupación por desabastecimiento de víveres y combustible. Noticias Caracol está en vivo desde Ocaña. Un día, estando en el noticiero Krypton, en el escritorio, recibió una llamada del asistente de María Elvira Samperi y María Isabel Rueda, que eran las periodistas del momento y todos querían trabajar con ellas. Le ofrecieron trabajo y es como llega a presentar el noticiero QAP el 2 de junio de 1992. Presentaba con Adriana Larrota, pero ella se casa y se va. En su reemplazo entra la joven y hermosa Inés María Sabaraín, con quien nacería su historia de amor. Un día, en pleno cubrimiento del Reinado Nacional de Belleza, meses después de estar trabajando con Inés María, empezó a verla con otros ojos. Inés María Sabaraín era su amiga, su compañera, pero en Cartagena fueron a comer, hablaron muchas horas y hasta bailaron. Desde ese día pensó que ella sería la mamá de sus hijos. La verdad es que fue difícil que Inés le dijera que sí. María Elvira tenía prohibido que hubiera relaciones entre sus trabajadores, pero ellos le contaron y se los permitió. Luego de 2 años de noviazgo llegaron al altar, él de 29 años y ella de 27. Su matrimonio se llevó a cabo en la Catedral de Cartagena. De esa hermosa unión, que lleva tantos años, nacieron sus 3 hijos, Laura, Sofía y Felipe. Debemos a Dios. Yo creo mucho en Dios. Yo soy católico, soy creyente. Tengo fe en este país, tengo fe en esta profesión. Tengo fe en que las cosas con pasión, con responsabilidad, se pueden hacer. La carrera de Jorge Alfredo es impresionante. Llegó al canal Caracol en el mejor momento de su carrera. Por 10 años presentó El Reinado con RCN y un día lo llamaron de Caracol y le ofrecieron un excelente contrato. Él habló con los directivos del canal RCN, les comentó de las oportunidades laborales y el sueldo que le estaban ofreciendo en el otro canal, pero ellos finalmente le dijeron que hiciera lo que su corazón dictaba. Al llegar a Caracol, siguió y sigue siendo el hombre de las noticias y la credibilidad. Por muchos años ha estado en Caracol y es, junto a María Lucía Fernández, la pareja show más importante de Colombia. Juntos son la dupla perfecta. La policía reveló nuevas imágenes de los ataques de los que han sido víctimas los uniformados desde que iniciaron las manifestaciones en el Catatumbo. La policía insistió en que las marchas están infiltradas por guerrilleros del ELN y de las FARC. Ser un excelente periodista implica la capacidad de investigar a fondo, comunicar de manera clara y precisa, mantener la imparcialidad y ética en la cobertura de noticias y adaptarse ágilmente a los cambios del entorno mediático. Requiere habilidades de análisis, curiosidad constante, integridad y una búsqueda incansable de la verdad para informar de manera objetiva y responsable. Eso es Jorge Alfredo Vargas. ¿Y tú qué opinas de él? Déjanoslo saber en los comentarios.